La lluvia había cesado hacía apenas unos minutos, pero el aire seguía impregnado de humedad, y ese olor a tierra vieja, que solo existe en los lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Elena Vargas estacionó su coche frente a la entrada del pueblo, con las luces aún encendidas, observando el cartel corroído por los años. Han bienvenidos a San Lázaro. Las letras estaban cubiertas de óxido y el poste se inclinaba levemente, como si quisiera huir del suelo que lo sostenía. Durante los últimos 100 kilómetros, no había cruzado con un solo automóvil, ni una gasolinera, ni una tienda, ni siquiera una señal de vida humana. Solo esa carretera estrecha, flanqueada por árboles torcidos que se alzaban como guardianes silenciosos. Cuando el motor del coche se apagó, el silencio la envolvió por completo. Elena respiró hondo. No era miedo lo que sentía exactamente, sino una mezcla de cansancio, ansiedad y una vaga sensación de haber llegado demasiado lejos, tanto en el mapa como en su propia vida. Bajó del coche con cuidado, cerrando la puerta sin hacer ruido. La maleta que llevaba era pequeña, apenas lo necesario para empezar de nuevo. Lo demás lo había dejado atrás junto con la casa vacía en la ciudad, las condolencias repetidas y ese hueco en el pecho que ninguna palabra lograba llenar. Su marido, Andrés, había muerto hacía un año, un accidente absurdo, una llamada en mitad de la noche, una vida partida en dos. Desde entonces, Elena había vivido en un limbo, hasta que una mañana, mientras hojeaba anuncios antiguos en Internet, encontró la venta de una casa en un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas recientes. Casa antigua con terreno, precio negociable. Sin pensarlo demasiado, escribió al contacto. Un hombre con voz áspera le dio instrucciones precisas. Debía recoger las llaves en la oficina del antiguo ayuntamiento. Es fácil de encontrar, le dijo. San Lázaro no tiene mucho más que ver. Caminó hasta el portón de hierro que marcaba la entrada del pueblo. Estaba cubierto de enredaderas secas y oxidado, pero se abrió con un gemido metálico que resonó entre las casas vacías. El pueblo parecía dormido. Las fachadas de las viviendas mostraban grietas profundas. Las ventanas estaban cubiertas por tablas o por cortinas que parecían moverse ligeramente con el viento, aunque no soplaba brisa alguna. A cada paso, el suelo de piedra crujía bajo sus zapatos. En el aire flotaba un leve olor a humo, como si alguien hubiera encendido una chimenea muy lejos. Elena miró a ambos lados. Nadie, en solo el eco de sus propios pasos, y de vez en cuando, el crujir de alguna puerta movida por el tiempo. Llegó al ayuntamiento, un edificio pequeño, con un reloj detenido a las 3:17, empujó la puerta y entró. Dentro, el polvo flotaba en el aire, atravesado por la luz gris que entraba desde los ventanales sucios. Sobre un escritorio, encontró un sobre amarillento con su nombre escrito a mano. Dentro, había una llave vieja, una nota y un mapa. La nota decía Casa de los Olmos Ancé del Río, número 7, no hables con nadie, hasta instalarte. Eman Elena frunció el ceño. No sabía quién era M. Pero la letra temblorosa le provocó un escalofrío. Doblando la nota, tomó el mapa y volvió al coche. El camino hacia la casa era estrecho y empinado. A medida que avanzaba, el pueblo parecía cambiar sutilmente. En algunas ventanas creyó ver sombras que se apartaban. Apenas notaba su mirada. En un patio, una bicicleta oxidada se balanceaba sola, como si alguien acabara de bajarse de ella. Y en una esquina, una anciana la observaba desde un banco, envuelta en un chal gris. Cuando Elena se detuvo y bajó el cristal de la ventana para saludarla, la mujer simplemente dijo: «No debería quedarse aquí, hija. Las casas viejas recuerdan demasiado». Elena quiso responder, pero la anciana ya había desviado la vista hacia el suelo, murmurando algo que no logró entender. Finalmente, llegó a la Casa de los Olmos. El nombre hacía honor a los dos árboles gigantes que se alzaban frente a la entrada, sus ramas entrelazadas sobre el tejado, como si intentaran protegerla. La puerta principal tenía un aldabón en forma de mano. Al girar la llave, el chirrido que produjo fue tan agudo que un grupo de pájaros levantó vuelo desde el tejado. El interior estaba cubierto de polvo, pero no tanto como cabría esperar. Las cortinas colgaban intactas. Los muebles estaban cubiertos por sábanas amarillentas, y sobre la chimenea descansaba un reloj de péndulo, detenido en la misma hora que el del ayuntamiento. Las 3:17. Elena encendió una vela y empezó a recorrer las habitaciones. En una de ellas, encontró una fotografía enmarcada en el retrato de una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño, posando frente a esa misma casa. En el reverso, una fecha en 1949. Se detuvo un momento, observando la expresión de la mujer en la foto.
Había algo inquietante en sus ojos, algo que por un instante le pareció familiar. Anne sacudió la cabeza. Era solo cansancio, se dijo. Esa noche, mientras intentaba dormir, los sonidos de la casa la mantuvieron despierta. El viento se colaba por las rendijas, haciendo que las puertas se movieran ligeramente. Desde el pasillo, llegó un sonido tenue, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Elena se incorporó. Escuchando nada, Anne abrió la puerta y miró hacia el corredor vacío. Sin embargo, el aire estaba más frío. Bajó las escaleras con la linterna del móvil encendida. En la sala principal, la vela que había dejado sobre la mesa seguía encendida, aunque juraría haberla apagado antes de acostarse. De pronto, un ruido seco la hizo girar. La fotografía había caído del mueble, el vidrio roto en 1000 pedazos. Elena se agachó para recogerla, y al hacerlo notó algo en el suelo, una huella de barro, pequeña, como de un pie infantil, que se adentraba hacia el pasillo del fondo. Su respiración se aceleró. Debe haber entrado un animal, susurró, aunque su voz temblaba. Siguió las huellas hasta la puerta trasera, pero al abrirla, solo encontró oscuridad y el murmullo del bosque. Afuera, los árboles se mecían sin viento. Al cerrar la puerta, un leve suspiro resonó a su espalda. Giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la llama de la vela se agitó con violencia, como si algo invisible hubiera pasado junto a ella. Fue entonces cuando escuchó el sonido más perturbador de todos, una voz, un susurro casi imperceptible, que parecía surgir desde las paredes mismas de la casa. No entendió las palabras por o sí el tono. Era una advertencia. Elena retrocedió lentamente hasta la escalera, manteniendo la vista fija en la penumbra. Subió sin mirar atrás, cerró la puerta de su habitación y se recostó en la cama, con el corazón desbocado. Afuera, el reloj del ayuntamiento, o tal vez el de su propia casa, dio 3 campanadas exactas, aunque hacía años que no funcionaba. Las 3:17, el mismo número que la seguía desde su llegada. En el silencio que siguió, Elena comprendió que el pueblo no estaba tan vacío como parecía, y que quizás los vecinos la habían estado observando desde el momento en que cruzó el portón oxidado. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa que cubría el pueblo entero, como una manta húmeda. Desde su ventana, Elena apenas distinguía los olmos del jardín. La luz era gris, mortecina, y el aire parecía contener un silencio demasiado denso para ser natural. No había canto de pájaros, ni ladridos, ni el eco de pasos humanos. Solo ese susurro del viento que no era viento, que parecía moverse con intención. Intentó convencerse de que la noche anterior había sido producto del cansancio. Llevaba días sin dormir bien, y el viaje había sido largo. Sin embargo, mientras bajaba las escaleras, notó que el suelo seguía húmedo, y que la huella pequeña que había visto junto a la puerta aún estaba allí. No se había borrado. La contempló en silencio. El barro se había secado, pero la marca conservaba su forma. Era imposible negar lo obvio. Aquello no era una pisada de animal. Preparó café en una vieja cafetera que encontró en la cocina. El agua, al hervir, desprendía un olor metálico. Tomó el primer sorbo y lo escupió enseguida. Amargo, salado, como si el pozo de donde venía el agua arrastrara algo más que tierra. Dejó la taza sobre la mesa y salió al porche para respirar aire fresco. Frente a la casa, una figura la observaba desde la carretera. Era una mujer anciana, la misma del banco del día anterior. Llevaba el mismo chal gris, pero esta vez tenía las manos cruzadas y la mirada fija en ella. ¿Necesita algo?, preguntó Elena, alzando la voz. La anciana no respondió. Caminó unos pasos hacia atrás, desapareciendo lentamente entre la niebla. Elena bajó los escalones y la siguió, pero cuando llegó al camino principal, no había nadie, solo un columpio viejo balanceándose en el jardín de enfrente. Se acercó y lo tocó. La cuerda estaba tibia, como si alguien acabara de usarlo. Regresó a la casa con un nudo en el estómago. En el porche, encontró algo que no estaba allí antes en un dibujo infantil. Era una hoja amarillenta, con trazos hechos a lápiz. Mostraba una figura femenina frente a una casa, con el sol sobre ella, y, detrás, varias siluetas negras observándola desde los árboles. En la esquina inferior, un nombre, Mateo, en Elena. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo. El resto del día lo dedicó a ordenar. Quitó sábanas, limpió muebles y abrió las ventanas para dejar entrar el aire. A medida que barría, el sonido del cepillo contra el suelo le resultaba extrañamente hipnótico. En ocasiones, juraría escuchar un segundo compás detrás del suyo, como si alguien más barriera en otra habitación, sincronizado con sus movimientos. Cada vez que se detenía,
El eco también lo hacía. Por la tarde, caminó hasta el centro del pueblo. Las calles estaban vacías, pero no completamente abandonadas. Algunas casas mostraban señales de vida en cortinas limpias, chimeneas apagadas recientemente, ropa tendida que no parecía vieja. Sin embargo, no encontró a nadie, ni un niño, ni un perro, ni siquiera el sonido de una puerta abriéndose, hasta que al girar por una esquina, lo vio a un hombre de mediana edad, vestido con ropa de trabajo, que empujaba un carrito de madera lleno de pan. Elena se apresuró a alcanzarlo. Disculpe, dijo, soy nueva aquí. Acabo de mudarme a la casa de los Olmos. El hombre la miró con extrañeza. ¿La de los Olmos? Repitió con voz grave. Esa casa lleva vacía muchos años. Ya no, respondió ella, sonriendo con nerviosismo. Yo la compré. El hombre asintió despacio, pero no dijo nada más. Ann siguió caminando, y antes de desaparecer al doblar la calle, añadió sin girarse. Entonces, no olvide cerrar bien las ventanas por la noche. Aquí, el viento arrastra cosas. Elena permaneció allí, observando cómo se perdía entre la bruma. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, se sentó junto a la chimenea, con el dibujo de Mateo en las manos. No podía dejar de mirarlo. Había algo en los trazos que le resultaba familiar, como si el niño hubiera visto la casa desde un ángulo que solo alguien que vivió allí podría conocer. Se levantó para buscar papel y lápiz, dispuesta a responder al misterioso artista, cuando un golpe seco la hizo girar. Venía del piso superior. Subió lentamente, con la linterna en la mano. Cada peldaño crujía bajo su peso. En el pasillo, una de las puertas estaba entreabierta. La empujó despacio. Dentro, encontró una habitación infantil, una cama pequeña, una estantería vacía, una pelota de cuero en el suelo, todo cubierto por una fina capa de polvo salvo la pelota, que parecía haber rodado recientemente. Elena la recogió, y al hacerlo, escuchó un susurro claro, justo detrás de ella. ¿Quieres jugar conmigo? El corazón le dio un vuelco. Se giró de inmediato, pero no había nadie. La puerta, sin embargo, se cerró de golpe con un estruendo que la dejó paralizada. Corrió a abrirla, pero no cedía. Solo cuando gritó, ¡basta!, la cerradura cedió con un chasquido, y la puerta se abrió sola. Bajó las escaleras casi corriendo, con la respiración entrecortada. Encendió todas las luces y se sentó en el suelo, abrazando la pelota. Intentó racionalizar lo ocurrido, pero el pensamiento más lógico, la presencia de alguien más en la casa, era también el más aterrador. Revisó cada habitación, todas vacías. Cerró con llave la puerta principal y se aseguró de trabar las ventanas. A medianoche, cuando por fin parecía calmarse, escuchó el sonido de pasos en el techo. No de un animal, sino de alguien caminando despacio, de un extremo al otro. Subió de nuevo, armada con una linterna y un atizador de la chimenea. Empujó la trampilla del ático. El aire allí arriba era más frío, y un olor a cera derretida llenaba el espacio. En el centro, había una mesa pequeña con varias velas apagadas, y sobre ella, una caja de madera. La abrió. Dentro había fotografías en blanco y negro en rostros de personas que no conocía, aunque algunas parecían mirarla directamente. En la última foto, su corazón se detuvo un segundo. Era ella. No una semejanza, sino ella misma, con el mismo rostro, la misma cicatriz sobre la ceja. En el reverso, una palabra escrita con tinta seca a repetición. Un ruido detrás la hizo voltear. Por un instante creyó ver la sombra de un niño cruzando el rincón más oscuro del ático con la linterna. Parpadeó. Cuando la luz volvió, la sombra había desaparecido, pero una vela se había encendido sola. Elena bajó apresuradamente, cerrando la trampilla con un golpe. En la planta baja, el reloj de péndulo marcó 3 campanadas exactas. Las 3:17. Elena se quedó de pie frente a él, observando cómo el péndulo, que había estado detenido desde su llegada, comenzaba a moverse lentamente, marcando un ritmo nuevo, vivo. Con el corazón desbocado, retrocedió hasta el sofá y se dejó caer. Entonces lo escuchó de nuevo, esta vez más claro, más cerca, a una voz infantil que venía del pasillo. Mateo no quiere que te vayas, dijo. La vela sobre la mesa se apagó de golpe. Y, en la oscuridad total, el tic-tac del reloj siguió resonando, como si el pueblo entero respirara junto a ella. El amanecer llegó sin canto de aves. El pueblo seguía inmóvil, como si aún durmiera bajo una respiración que no era del todo humana. Elena se levantó tarde, con los ojos pesados y el cuerpo tenso. No recordaba haber dormido. Quizás se había quedado despierta mirando el reloj, ese péndulo que se movía solo y que ahora marcaba una hora imposible en las 3:17.
detenida otra vez, exacta, persistente, bajó a la cocina. El aire olía a humedad y a madera vieja. Sobre la mesa encontró algo que no había dejado allí, el dibujo de Mateo, pero ahora era distinto. El sol ya no estaba. La figura femenina, ella misma, aparecía dentro de la casa, y las sombras negras se habían acercado hasta cubrirla por completo. Sintió un escalofrío, y sin pensarlo, salió al porche. El pueblo estaba cubierto de neblina, pero a través de ella vio siluetas moviéndose entre las calles. Hombres, mujeres, figuras lentas que cruzaban de una acera a otra. Por un momento creyó que, al fin, no estaba sola. Gritó para llamar la atención de alguien, pero ninguna cabeza se giró. A ningún paso se detuvo. Era como si caminaran sin verla, repitiendo un trayecto que ya habían hecho 1000 veces. Las figuras se desvanecían al llegar a las esquinas, y otras surgían más lejos, en un ciclo sin fin. Elena corrió hasta la calle principal. Las figuras se disolvieron poco a poco con el viento. En el suelo, frente a la antigua panadería, encontró una chapa metálica que cubría algo. La levantó y vio una escalera que descendía a un sótano oscuro. Andudó a un olor a humedad, y tierra vieja se escapaba desde allí. Tomó su linterna y bajó. Los peldaños de piedra estaban húmedos. En las paredes, marcas de fuego, hollín, nombres grabados. Al llegar al final, descubrió un pasillo subterráneo que conectaba con otras casas. En el centro, había una puerta de madera con un símbolo tallado en un círculo con 3 líneas cruzadas. Empujó la puerta y entró. El interior estaba lleno de retratos antiguos en rostros sin nombre. Entre ellos, reconoció a algunos a la anciana del chal gris, el panadero, incluso al niño del dibujo. Todos, envejecidos y pálidos, como si hubieran sido arrancados del tiempo. Sobre una mesa había un cuaderno abierto. En la primera página, se leía en registro de los vecinos del pueblo. San Lázaro, 1954. Pasó las hojas, una a una. Cada nombre tenía una fecha de nacimiento y una fecha de fallecimiento. Todos estaban muertos. Todos, menos uno. Ana Elena Vargas. La linterna tembló en su mano. Retrocedió, aturdida. No puede ser, murmuró. Pero en la última página había una nota escrita con una letra nerviosa. Entonces, ella volverá. Siempre vuelve en el pueblo. La espera. El ciclo no termina. Mientras no recuerden un sonido la sobresaltó. Pasos sobre el suelo de piedra. Apagó la linterna y contuvo la respiración. Las sombras se movían en el corredor. Una voz masculina, grave, dijo algo que no alcanzó a entender. Luego, otra voz, femenina, susurró su nombre. Elena. Encendió la luz de nuevo. Nadie, en solo polvo, flotando en el aire. Corrió hacia la salida, subiendo los escalones de 2 en 2. Cuando llegó al exterior, la puerta de la panadería se cerró sola tras ella con un golpe seco. El sol se filtraba débil entre las nubes. Caminó rápido hacia su casa, tratando de no mirar a los costados. Sentía que algo la seguía, algo que no tenía pasos, pero que respiraba justo detrás de ella. Al entrar, cerró con llave y apoyó la espalda en la puerta. Entonces, lo vio. En el espejo del pasillo, detrás de su reflejo, se alzaba la figura de un hombre. Alto, con ropas antiguas, rostro difuso. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. El reflejo sonrió, pero sus labios no se movieron. Luego, con un gesto lento, señaló la chimenea. Ana Elena giró. Sobre el marco, una nueva fotografía había aparecido en ella, junto a ese mismo hombre, ambos sonriendo, con el pueblo de fondo. En el reverso, San Lázaro, 1954. El espejo vibró. Su imagen se distorsionó, y por un instante vio otra versión de sí misma, con la misma ropa, el mismo rostro, pero los ojos completamente negros. Cayó al suelo. Cuando volvió a levantar la vista, el espejo estaba intacto, y la foto ya no estaba sobre la chimenea. Se incorporó y buscó aire. Estoy perdiendo la cabeza, susurró. Pero una voz detrás de ella respondió: no, Elena, solo la estás recuperando. Era el mismo hombre del espejo. Ahora estaba allí, real, de pie frente a ella. Su piel era pálida, sus manos frías como piedra. ¿Qué eres tú? Soy lo que olvidaste, dijo él, y lo que hiciste olvidar. Elena retrocedió. En él avanzó un paso. Hace 60 años, juraste no volver. Pero el pueblo no deja ir a los suyos. Ella negó con la cabeza. No sé de qué hablas. Lo sabes. Solo tienes que mirar. El hombre extendió la mano y la tocó en la frente. En ese instante, una ráfaga de imágenes inundó su mente en fuego. Gritos, humo,
Campana sonando a medianoche. La misma casa, los mismos rostros, todos en llamas. Y ella, joven, sosteniendo una antorcha, mientras el pueblo ardía, retrocedió gritando. El hombre desapareció. En el suelo, el reloj de péndulo se había caído. Marcaba otra hora a las 12, pero las manecillas giraban solas, una y otra vez, hasta detenerse de nuevo en las 3:17. Elena lloró en silencio. No entendía si aquello era un sueño o un castigo, pero sabía que el pasado había comenzado a despertar. Buscó el cuaderno que había traído del sótano. En la contraportada, encontró un nombre escrito, con tinta fresca, Andrés Vargas. Su corazón se detuvo. Andrés, su esposo, muerto hacía un año. Pasó las páginas con desesperación, y encontró una nota escondida entre ellas en yo. También estuve aquí, Elena Anami, y no logré salir en el aire de la casa. Cambió. La temperatura descendió de golpe. En los muros se formó escarcha. Desde el techo, un goteo constante caía, como si lloviera dentro. Elena corrió hacia la puerta, pero estaba bloqueada. Golpeó con fuerza, sin resultado. Entonces, escuchó un sonido proveniente del ático, el tic-tac del reloj, el mismo que había jurado no volver a escuchar. Subió lentamente. En el centro del ático, donde antes estaban las velas, ahora había un círculo dibujado con ceniza. Dentro, la fotografía de ella y Andrés. Una voz resonó en la oscuridad, suave y firme. No fue un accidente. Elena nunca lo fue. La vela se encendió sola, iluminando los rostros de varias personas a su alrededor. Los Fetch, todos pálidos, inmóviles, observándola con los ojos vacíos. ¿Qué quieren de mí?, gritó. El niño, Mateo, dio un paso al frente. Q Records. Las velas se apagaron, y en la oscuridad, el pueblo volvió a respirar, profundo, como si hubiera esperado ese momento durante décadas. El amanecer no llegó esa vez. La luz parecía haberse olvidado del pueblo. Elena despertó en el suelo del ático, con las velas consumidas y un olor a humo impregnando cada fibra de su ropa. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. Recordó las voces, los rostros, el niño, la foto, el fuego. Todo parecía un sueño, pero el círculo de ceniza seguía allí, intacto. Y, sobre la fotografía de ella y Andrés, alguien había escrito con carbón una sola palabra: Ann confiesa. Ann bajó tambaleándose las escaleras. El silencio era tan espeso que cada paso resonaba como un golpe hueco. Afuera, el pueblo seguía envuelto en una niebla inmóvil. No había viento, ni sonidos. Solo ese vacío que parecía observarla. Encendió una vela y se acercó a la chimenea. En las piedras del marco había marcas de garras, o quizás de uñas humanas. El reloj, caído en el suelo, se había roto. Las manecillas seguían detenidas en las 3:17. Elena necesitaba respuestas. Tomó el cuaderno del registro, el dibujo de Mateo y la nota de Andrés. Si su esposo había estado allí, tenía que haber dejado algo más. Salió a la calle. El aire era pesado, como si respirara polvo. Caminó hacia el antiguo ayuntamiento, el lugar donde había encontrado la llave. Las puertas estaban entreabiertas. Dentro, todo seguía igual, salvo por un detalle en la hora. El reloj del salón marcaba la hora exacta. Se movía al acercarse. Escuchó un crujido. Detrás del mostrador, un cuerpo encorvado se movía lentamente. Era un hombre mayor, con la piel tan pálida que parecía cera. Vestía un uniforme de conserje. ¿Quién es usted?, preguntó Elena. El hombre levantó la cabeza. Sus ojos estaban completamente blancos. El tiempo no termina aquí, señora Vargas. Solo vuelve a empezar. ¿Qué pasó en este lugar? El anciano sonrió, mostrando dientes oscuros. Usted lo encendió todo, usted y los suyos. Elena retrocedió un paso. No entiendo. Quemaron el pueblo, continuó él. Decían que era la única forma de romper el pacto, pero el fuego no limpia, solo despierta lo que dormía. El suelo tembló levemente. Desde el fondo del pasillo una puerta se abrió sola. El anciano giró lentamente hacia ella. Él la espera, susurró. Elena caminó con cautela hacia la puerta abierta. Dentro había una oficina antigua, con un escritorio cubierto de polvo y papeles amarillentos. Sobre el mueble, una caja de madera idéntica a la que había encontrado en el ático. La abrió dentro. Una colección de anillos, llaves y medallas, cada una etiquetada con un nombre. El último papel decía Elena Vargas. Tracy desdeseche. Al tocar el papel, una visión la golpeó. Vio el pueblo como era antes en Case Vivas, niños jugando, hombres trabajando en el molino. Y en medio de todos, una mujer idéntica a ella, con un vestido oscuro,
dirigiendo un grupo de aldeanos hacia la plaza. El fuego los liberará, decía esa mujer. Nadie más sufrirá la condena. Y luego, el estallido de las llamas, las casas ardiendo, las campanas resonando, el cielo volviéndose rojo. Elena cayó de rodillas. No puede ser, susurró. No puede ser. Yo. Pero otra vez, esta vez, familia, habló detrás de ella. Siempre fuiste tú. Elena se giró. Andrés estaba allí. Su piel era translúcida, como si la luz lo atravesara. Andrés, viniste a buscarme, dijo él con tristeza, pero el pueblo no deja que nadie se marche. Cuando morí, seguí el eco de tu voz. Pensé que podrías liberarte, pero volviste a entrar. Las lágrimas le empañaron la vista. No sabía nada, yo. Solo quería empezar de nuevo. No hay comienzos en San Lázaro, dijo él, acercándose. Solo repeticiones. En el suelo comenzó a temblar con fuerza. Los muros del ayuntamiento se agrietaron. Desde las paredes brotaba ceniza, formando remolinos que giraban a su alrededor. ¿Qué tengo que hacer?, gritó Elena. Recordar, respondió Andrés. Admitir lo que hiciste y terminar lo que empezó. El techo se derrumbó parcialmente. Corrieron hacia la salida, pero al cruzar la puerta, el pueblo ya no era el mismo. Las casas estaban en ruinas, los árboles carbonizados, el cielo teñido de un rojo enfermizo. La neblina se había transformado en humo. Es el pasado, susurró Andrés. El pueblo te ha devuelto al día del fuego. Elena avanzó entre los restos. Los rostros de los aldeanos aparecían entre las llamas, los mismos que había visto como sombras. Todos repetían las mismas palabras. Ella nos prometió descanso. En una campana sonó en la distancia. 317. En la plaza central, encontró el altar de piedra que el anciano había mencionado. Allí, grabados en el suelo, estaban los nombres de todos los habitantes. Y, al centro, su propio nombre. Junto al de Mateo Vargas, San Elena se arrodilló. Mateo, el niño, apareció a su lado, con la misma ropa, los mismos ojos tristes. Tú me encerraste aquí, mamá, dijo suavemente. Elena rompió a llorar. Quise salvarte. En el fuego iba a liberarnos. El fuego me mató. Las llamas la rodearon. Andrés se inclinó y la tomó de las manos. Haz lo que debes, dijo él a Elena. Cerró los ojos. En su interior, algo cambió. La culpa, el miedo, la confusión. Todo se transformó en una sola certeza. El ciclo solo terminaría si devolvía lo que el pueblo le exigía. Abrió la caja que aún sostenía y colocó dentro el anillo de su matrimonio. Lo dejó sobre el altar y pronunció las palabras que escuchó en su mente. Una oración antigua que no comprendía, pero que parecía surgir del alma del propio pueblo. El viento sopló por primera vez en días. Las llamas se apagaron. Los rostros desaparecieron uno a uno. Cuando volvió a abrir los ojos, el pueblo estaba vacío, silencioso, pero distinto. La ceniza había sido reemplazada por hojas secas. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente entre las nubes. Andrés y Mateo la observaban desde la distancia. ¿Ya terminó?, preguntó. Andrés asintió. Solo si aceptas irte. ¿Y ustedes? Nosotros ya nos fuimos hace mucho. Elena caminó hacia ellos, pero sus figuras se desvanecieron lentamente, como humo que se disuelve con la luz. Solo quedó el eco de su voz. Recuerda, Elena, las 3:17 fue la hora en que elegiste arder. Cayó de rodillas en la plaza. Estaba desierta. La piedra del altar se había resquebrajado, y el nombre Elena Vargas había desaparecido de su superficie. De pronto, un sonido la sobresaltó. Detrás de ella, el reloj del ayuntamiento volvió a dar 3 campanadas. Pero esta vez, por primera vez, siguió marcando las horas siguientes. 3:18, 3:19. El tiempo, al fin, avanzaba. Elena se levantó. Sus pies estaban cubiertos de ceniza, pero el aire era fresco, respirable. Caminó lentamente hacia la carretera, dejando atrás las ruinas de San Lázaro. A cada paso, el peso del pasado se deshacía un poco más. Cuando miró atrás por última vez, el pueblo había desaparecido por completo, sustituido por un campo de olmos verdes. Siguió caminando hasta que el sol salió por completo, y por primera vez en años, sonrió. Pero mientras el viento soplaba entre los árboles, un eco lejano cruzó el aire, apenas audible, como un susurro. Elena, volverás cuando el reloj marque las 3:17. Elena caminó durante horas, sin rumbo claro. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de neblina, y a cada paso el silencio se hacía más profundo. A veces creía escuchar el eco de un carro, el canto lejano de un ave, pero, al detenerse, comprendía que era solo su respiración. El sonido de su propio cuerpo,
recordando que aún estaba viva. El sol, tímido, asomaba entre las nubes, bañando el asfalto con una luz pálida. Por primera vez desde su llegada a San Lázaro, el mundo parecía moverse, y sin embargo, algo dentro de ella no podía avanzar del todo. Llevaba la caja de madera bajo el brazo. Dentro, el anillo faltante, el dibujo de Mateo y la nota de Andrés. No sabía por qué no los había dejado atrás. Tal vez porque eran lo último que le quedaba de ambos. Tal vez porque, aunque el pueblo hubiese desaparecido, el eco seguía en ella. Omejidau, Kisialejabau, notó algo extraño. La carretera no terminaba. Había pasado 2 veces por el mismo árbol seco, por la misma curva, por el mismo cartel oxidado que anunciaba bienvenidos a San Lázaro. El corazón le dio un vuelco. Retrocedió unos pasos. El cartel seguía ahí. Aunque el pueblo ya no existía, se acercó lentamente. Las letras parecían nuevas, pintadas con una tinta húmeda. Toca el post. Estaba tibio, como si acabara de ser colocado. No puede ser, susurró. La voz del viento le respondió con una cadencia casi humana. Nada muere donde el tiempo duerme. Elena retrocedió, pero el suelo bajo sus pies se volvió blando, fangoso. Miró alrededor en la carretera. Se había transformado en un sendero de tierra oscura. A su alrededor, los árboles estaban desnudos, sin hojas. El aire volvió a oler a ceniza. La luz del sol desapareció. De entre la bruma surgieron siluetas. Las reconoció enseguida a los vecinos, el anciano del ayuntamiento, la mujer del chal gris, el panadero, todos los que había visto antes. Avanzaban despacio, rodeándola. Ninguno hablaba, pero sus labios se movían, formando palabras que el viento arrastraba hasta ella. El ciclo no ha terminado. El Elena apretó la caja contra su pecho. «Ya hice lo que querían», gritó. «Los liberé». Las figuras se detuvieron. Una de ellas, la anciana, dio un paso al frente. El fuego purificó las sombras. «Pero no a ti. ¿Qué más debo hacer? Recordar quién fuiste antes del fuego». Elena se estremeció. «Yo era una mujer que amaba a su familia». «No», dijo la anciana. «Eras la guardiana del reloj». Las demás figuras asintieron al unísono. «El reloj de San Lázaro», continuó la anciana, «no marcaba las horas, marcaba los ciclos. Cada 3:17, el tiempo se reabría. Y tú, Elena, eras quien debía cerrarlo». Paró Falasti. Elena cayó de rodillas. «No lo sabía. Y por eso volviste», susurró el niño, apareciendo entre los cuerpos pálidos. «Cada vida, el mismo error. Cada regreso, la misma hora». El aire se volvió espeso. Los rostros comenzaron a desvanecerse. Solo quedó la voz de Mateo, resonando con una tristeza antigua. «Si de verdad quieres liberarte, destruye el reloj». La caja de madera, en sus manos, comenzó a vibrar. Elena la abrió dentro. El anillo brillaba débilmente, y bajo él, una pieza metálica redonda, oxidada. El mecanismo del reloj, Anne comprendió. El reloj de péndulo. El del ayuntamiento, el de su casa. Todos eran el mismo. Uno solo, dividido en fragmentos, alimentado por las almas atrapadas en el ciclo Seipuso-Dipai. Entonces, será el final. En el paisaje tembló. El suelo se resquebrajó, revelando bajo sus pies el interior de la casa de los olmos. Las paredes se torcieron. Los muebles ardían sin fuego. En el centro del salón, el reloj reapareció, completo, su péndulo moviéndose con una velocidad imposible. Cada oscilación dejaba un eco metálico que atravesaba el aire como un golpe de campana. Las 3:17 y las 3:17, 3:17. Elena se acercó lentamente. En el cristal del reloj se reflejaba su rostro. Pero no el actual, era el de la mujer de 1954, con los ojos oscuros, la mirada vacía. «Chimi condenest», dijo su reflejo. «Y ahora te libero», respondió Elena. Alzó la caja y la estrelló contra el reloj. El vidrio se rompió con un estallido. Una luz blanca emergió del interior, tan intensa que llenó toda la habitación. Los muros comenzaron a deshacerse en polvo, y las voces del pueblo se elevaron en un solo grito que era mitad dolor, mitad alivio. Cuando todo terminó, Elena estaba sola, en medio de un campo. A su alrededor, los restos del reloj se habían convertido en pétalos blancos, esparcidos por el suelo. El aire era puro en el sol, cálido. Un río murmuraba cerca. Se arrodilló y cerró los ojos. Sintió una brisa acariciarle el rostro. Y entonces, entre el murmullo del agua, escuchó las voces de Andrés y Mateo. «Gracias, mamá. Gracias, amor». Elena sonrió por primera vez. La palabra fin tuvo sentido. Anne se levantó. A lo lejos, una carretera. Caminó hacia ella sin mirar atrás. Cada paso era ligero,
como si el suelo la recibiera sin peso. Cuando el sol llegó al punto más alto, se detuvo un instante. El reloj, roto, yacía en el suelo, pero una de sus manecillas aún se movía débilmente. Se detuvo justo antes de las 3:17. Elena lo miró y susurró: «Que el tiempo siga, aunque yo no lo vea». Aún reanudó su camino. El horizonte se abría frente a ella como una promesa. Los árboles se mecían suavemente, y por un momento, juraría haber visto las siluetas de Andrés y Mateo, caminando junto a ella, difusas, tranquilas. El eco del pueblo se fue apagando detrás, diluyéndose en el aire. Ya no quedaban sombras, ni relojes, ni nombres, solo la certeza de que el ciclo había terminado.